¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestros devocionales matutinos Un Tiempo con Dios. A lo largo de esta semana y estas semanas anteriores hemos estado hablando sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Y el día de hoy vamos a reflexionar en la última porción del versículo 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Conocemos este texto y muchas veces lo tomamos como excusa para librarnos de nuestra labor misionera. Sin embargo, este texto es todo lo contrario. Nos deja ver cómo el Espíritu Santo actúa a través de su iglesia para llevar el mensaje del Evangelio, llevar el testimonio, como dice la Gran Comisión, a toda criatura, a todo el mundo. Cosas maravillosas habían estado sucediendo en la iglesia primitiva. Y no cabe dudas de que el Espíritu de Dios se movía de manera poderosa entre los creyentes. Entonces esto no podía pasar desapercibido a todos aquellos que estaban alrededor de esta primera iglesia. Así que, al contrario de una excusa para no llevar el mensaje del Evangelio, la iglesia primitiva, en esa obediencia a Dios, no una obediencia ciega, no una obediencia forzada, sino una obediencia natural dentro de la iglesia, fue lo que llamó la atención de la sociedad en ese tiempo. Y lo mismo que hoy en día, el Evangelio produce dos respuestas: una negación total y lucha en contra del Evangelio, o una recepción total y completa hacia el mensaje del Evangelio. Muchos del pueblo judío, muchos de los romanos, se oponían al mensaje de la iglesia cristiana. Sin embargo, la iglesia cristiana a esto no los detenía de compartir. Y más que compartir, mis hermanos, la iglesia primitiva vivía el Evangelio como nosotros lo vivimos de cierta manera. Y este es un recordatorio de cómo el Espíritu Santo obra a través de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos llama. Así es el Espíritu Santo quien llama a aquellos a quienes compartimos el Evangelio. Pero el Espíritu Santo obra a través de nosotros. A través de esa obediencia, a través de ese amor los unos con los otros, ese amor hacia Dios es el que termina impactando en la sociedad. Más que muchas palabras, y conocemos el dicho, una acción vale más que 1000 palabras. Entonces, hermanos, más que solamente compartir un texto bíblico, que es importante, la sola lectura de la palabra de Dios tiene poder. Sin embargo, aquí a lo que se refiere el pasaje es esto precisamente. Era una respuesta natural de la sociedad al ver cómo la iglesia de Cristo respondía en obediencia a Dios. No una obediencia forzada como lo veíamos en los evangelios con los fariseos. Una obediencia forzada, cayendo incluso en un legalismo. Esta es una obediencia en amor. Y en esa obediencia en amor, el Espíritu Santo, Dios mismo, bendijo en gran manera a la iglesia. Entonces, este es el recordatorio, mis hermanos. Recordemos que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimulará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, lo menciona en este pasaje, pero muchas veces
Queremos servir a Dios, pero servimos a algo más. Ponemos algo más en el mismo nivel que Dios. Y es ahí donde se empieza a desviar nuestra obediencia. Y termina desvirtuándose el mensaje del Evangelio. A pesar de esto, el Espíritu Santo sigue obrando y es parte del consuelo que tenemos, que el Espíritu Santo sigue obrando a través de sus hijos, incluso cuando caemos. Ejemplo de eso también lo tenemos con el profeta Jonás. No quería obedecer, de hecho estaba luchando en contra, pero aún así Dios lo usó en gran manera para llevar el mensaje a Nínive. ¿Quieres influir en tu comunidad? ¿Quieres que el poder de Cristo, que el Espíritu Santo sea evidente en tu vida y en tu iglesia? Pues déjame decirte que este es el deseo del Señor para cada uno de nosotros en estos días. Y no es ningún secreto, ya que lo hemos estado hablando y mencionando muchas veces. El secreto, por así decirlo, es aprender a caminar en obediencia y sumisión a Dios. Dios nos ama. Dios nos ha elegido tal y como éramos. Sin embargo, el Espíritu Santo obra en nosotros y provoca en nosotros una respuesta de querer agradarle. Por eso le obedecemos, por eso nos sometemos a Él en amor y en gratitud por todo lo que Él ya ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y la iglesia de Hechos 2 estaba dedicada a 4 principios fundamentales, los cuales ya hemos estado hablando. Primero, se entregaron al estudio y aplicación de la palabra de Dios. Todos los días pasaban tiempo escuchando las Escrituras, estudiándolas, conociéndolas, lo mencionábamos, la doctrina de los apóstoles, pero vivían esta doctrina. Ellos querían que sus vidas estuvieran de acuerdo con el propósito de Dios. No al revés, no que mi propósito sea usado por Dios, no, sino que nuestro propósito en realidad deba ser cumplir el propósito de Dios. En segundo lugar, se comprometieron a la libre comunión con otros creyentes. Estamos llamados a ser iglesia, a ser una comunidad. Sí, Dios te llamó a ti, me llamó a mí, pero a formar parte de un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Y es importante esto: fomentar la unidad dentro de la iglesia. La iglesia primitiva querían estar seguros de que no haya obstáculos para la obra de Dios como resultado de actitudes impías o relaciones deterioradas con un hermano o hermana en Cristo. Somos una familia y es normal tener conflictos. El problema es que estos conflictos dañen las relaciones. Si esto pasa en las familias fuera, hablando en el mundo secular, por así decirlo, y afecta a esa familia, ¿cuánto más dentro de la familia de Dios? Una familia espiritual. En tercero, los creyentes mantuvieron la obra de Cristo como el eje central en sus pensamientos y corazones. Todo esto, todo lo que hacemos es gracias a la obra de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es la iglesia primitiva recordaba y tenía presente, tenía como eje central esa obra de Cristo. Y parte del recordar, del tener presente esta obra de Cristo, era la participación en la Santa Cena. Es recordar
es, bueno, más que recordar, tener siempre presentes el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y finalmente, dentro de estos 4 pilares, el estudio y el vivir la palabra, la comunión unos con otros, el tener como eje central la obra de Cristo, como último de los principales pilares de esta iglesia, era entregarse a la oración. Encomendaban a Dios todo lo que hacían buscando su voluntad y bendición. No tomaban los asuntos en sus manos para resolverlos según sus propias fuerzas, según sus capacidades. Qué diferente sería nuestra vida, hermanos, si cada paso que vayamos a dar, que obviamente lo tenemos planeado, tenemos un propósito, tenemos una meta en la vida, pero cada paso que demos dentro de ese propósito personal que tenemos, estar pidiendo que sea el propósito de Dios el que se cumpla en medio de él, desde que nos levantamos. Señor, que este día pueda cumplir tu voluntad. Bendíceme en el trabajo. Si no tengo trabajo, ayúdame a encontrar el trabajo que yo sé que tú tienes, pero guía cada paso que doy, en cada momento. Y no solamente en la mañana, sino en cada momento. Orad sin cesar, nos dice la Escritura. Entonces el crecimiento de la iglesia en Hechos 2 comenzó precisamente con la obra que Dios estaba haciendo en la vida de su pueblo. Esos creyentes fueron transformados por el poder de Dios y a medida que se entregaban a Él, que se rendían completamente a Él, pasa el propósito de Dios. Ser sal del mundo, ser luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Y eso llama la atención. Es la forma. Siendo luz donde quiera que estamos. ¿Y cómo somos luz? Dejando que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Que manifieste la salvación que Dios ha puesto en nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces que el Señor irá añadiendo a su iglesia cada día los que habrán de ser salvos. Que Dios les bendiga.